En la informada investigación que he venido comentando del renombrado universitario, doctor en Derecho y Filosofía, Virgilio Ruiz Rodríguez, titulada Algunas consideraciones teóricas en torno a la democracia y la tolerancia, que se puede consultar en la revista AE, Apuntes Electorales, que publica el Instituto Electoral del Estado de México, Ordinal 42, incluye un capítulo denominado Democracia Constitucional, en el que describe los perfiles de este concepto y observa su método de citar con toda precisión los diversos autores que refiere. Así me permite proponer la siguiente selección. La esencia de la democracia constitucional reside en el conjunto de límites impuestos por las constituciones a todo poder, que postulan en consecuencia una concepción de la democracia como sistema frágil y complejo de separación y equilibrio entre poderes, de límites de forma y de sustancia a su ejercicio, de garantías de los derechos fundamentales, de técnicas de control y de reparación contra sus violaciones. En este punto cita el autor Luigi Ferrajoli. La democracia constitucional es una exigencia inmediata del ideal mismo de los derechos. Si los derechos básicos son aquellas libertades, inmunidades, pretensiones y potestades que corresponden a todo ser humano, como condición necesaria para realizarse como sujeto moral, su satisfacción debe concebirse como una exigencia ética, incondicional e innegociable, hasta el punto de que podría decirse que el contenido de la idea de justicia se sustancia precisamente en la realización de los derechos. En ese caso, el constitucionalismo no haría sino dar forma institucional a la idea de que la política debe estar subordinada a la justicia. En este punto cita el autor Juan C. Bayón. El constitucionalismo, en su sentido más genérico, ha sido siempre, por encima de cualquier otra cosa, el ideal normativo de limitar el poder público con el fin de garantizar los derechos individuales. Con la intención de que no se malogre ese fin primordial, el Estado constitucional cuenta con el refuerzo de dos elementos: la rigidez de la Constitución y la justicia constitucional. El emplazamiento de los derechos fundamentales en una Constitución rígida los hace indisponibles para el legislador, ya que la rigidez no es sino la previsión de un procedimiento de reforma constitucional más completa o exigente que el procedimiento legislativo ordinario, y el control judicial de constitucionalidad de la ley sería la garantía necesaria de la primacía constitucional, esto es, de la auténtica superioridad jurídica y no política de la Constitución sobre la ley. En este punto cita nuevamente al autor Juan C. Bayón. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas definieron en forma de derechos los rasgos del orden mundial pacífico que deseaban establecer, es decir, en forma de exigencias fundamentales, constitucionales, que toda persona debía hacer valer ante la sociedad. Se señaló que la violencia puede ser consecuencia de la represión de las aspiraciones democráticas, del mismo modo que puede ser resultado de la intolerancia. Una de las funciones principales de la democracia es facilitar el cambio político y establecer una mediación no violenta entre las diferencias políticas. Así, el elemento de la democracia se articula íntimamente con la paz, los derechos humanos y la tolerancia. En este punto cita el autor Federico Mayor. El autor en comento, doctor Virgilio Ruiz Rodríguez, al finalizar sus investigaciones, formula diversas conclusiones, de las que permito citar las siguientes. Decíamos que la democracia es algo o mucho más que tener derecho al voto, derecho al sufragio, es decir, querer la democracia o luchar por ella exige que el legislativo pueda discutir sus proyectos de ley y que las decisiones se tomen después de haber escuchado a las minorías. Solo se puede ser demócrata teniendo un espíritu solidario real, comprometido con las necesidades del pueblo y no con los intereses mezquinos de partido. Comprometerse momento a momento con los ciudadanos y no aprovechar situaciones límite, tiempos de elecciones, por ejemplo, para manipular al mismo pueblo. Y luego el propio autor concluye con otra cita. A pesar de que algunos piensan que la democracia no es la forma adecuada de gobierno para salvar las diferencias económicas entre la población,
Es decir, que la democracia política no resuelve los problemas económicos. Hay una notable expresión ciudadana que espera de la democracia algún tipo de respuesta a sus problemas vitales, los cuales casi siempre cruzan por las mismas variables: libertad, seguridad, ingreso, empleo y justicia. Lo cual nos indica que el sentido común de la ciudadanía sí establece un acento marcado en la parte del problema social y contempla la democracia como una posibilidad de intervención en la médula económica. En este punto cita el autor Alberto Asís Nasif. Con los apartados anteriores, espero haber transmitido lo esencial de la información de la investigación jurídica del distinguido autor que me permití consultar. Agradezco su atención.